Muy bien, pues vamos a el pasaje bíblico de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 solamente. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Si tiene Biblia, ábrala en este pasaje, Mateo 7, versículos 7 y 8. Si necesita una Biblia, levante su mano y le hacen llegar una hasta su lugar nuestros sugieres. O bien está en la parte de enfrente, también la han proyectado. Y una vez que lo encontremos, nos ponemos nuevamente de pie por reverencia a la palabra de nuestro buen Dios. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Todos juntos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Otra vez vamos a leerlo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Puedes tomar tu lugar, que Dios te bendiga. Muy bien, pues he titulado este mensaje, Pide, busca y halla. Pide, busca y halla. Díselo a la persona que está al lado de ti. Pide, busca y halla. Otra vez díselo. Pide, busca y halla. Ok, Jesús en el Sermón del Monte. Continuamos con estos mensajes, esta serie de mensajes del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos enseña unas de las verdades más profundas acerca de la oración y la fe. Va acompañado todo este pasaje de la oración y la fe. En estos versículos el Señor nos invita a tener una relación activa con Dios, ¿verdad? Debe de ser una fe activa, no una fe pasiva. Debe de haber una relación en la que no solo pedimos, sino que también buscamos, pero no solamente buscamos, sino también debemos persistir hasta encontrar, ¿verdad? Hasta hallar. No se trata de una fórmula mágica, no te estoy hablando de que este pasaje sea una fórmula mágica para querer obtener lo que tú quieres. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de una fe en el Señor Jesucristo, pero una fe activa. No se trata de una fórmula mágica, sino de una actitud del corazón que confía plenamente en la bondad de nuestro Padre Celestial. Sabemos que Dios es bondadoso, sabemos que Él nos ama, pero nosotros tenemos que tener una actitud que confía completamente en el Señor. Cada acción, y si te das cuenta en esta lectura, cada acción, tanto pedir, buscar y llamar, representa un nivel más profundo de comunión que puedes tener con Dios. Interesante, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir esta parte. Cada acción, tanto pedir, buscar y hallar, representa un nivel cada vez más alto, cada vez más profundo de una estrecha comunión con Dios, de dependencia de Dios y de perseverancia con Dios. Interesantísimo pasaje, ¿verdad? ¿Quiénes tienen alguna petición de oración en este momento? ¿Alguna necesidad, alguna carga, alguna aflicción? Bueno, pues pidámosle a Dios que hable en nuestra vida, que hable a nuestro corazón, porque Él va a enseñar, ¿verdad? Porque Él va a enseñarnos el cómo debemos pedirle. Si es que estamos orando, si es que estamos buscándole con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿cómo se llama la predicación? Pide, busca y halla. Quizá no recuerdes durante toda la semana todo lo que voy a hablar, pero si recuerdas estas 3 palabras, ya lo hiciste. Pide, busca, halla. Ok, Mateo capítulo 7, versículo 7 en la primera parte, implica reconocer nuestras limitaciones y abrir nuestro corazón a Dios. En este primer punto
si gustan anotarlo, la primera palabra de este nivel, de estos 3 niveles, vamos a ponerle así, el primero de ellos es pedir. ¿Sí? El primero de ellos es pedir. Pide, la oración que expresa dependencia. Es una oración que expresa dependencia, dependencia total de Dios. Dios te dice, pídeme, el Señor Jesús te dice, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, ¿verdad? Pero pídeme. Muchas veces pedimos mal, o muchas veces ni siquiera pedimos. Y el Señor Jesús nos dice, pide. En ese sermón del monte le está diciendo a sus discípulos y a las personas que estaban congregadas en ese momento, les está diciendo, pidan. Aquí estoy, pidan. Es un acto de humildad, pero de plena confianza. Sí podemos acercarnos a Dios con un temor reverente, ¿sí? Y podemos mostrar humildad delante de Dios, ¿verdad? Cuando oramos, ¿qué decimos? Señor, te exijo que traigas, ¿sí?, abundancia a mi vida, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? Iglesias de la prosperidad. Pero debemos acercarnos de la forma contraria, en humildad. ¿Cómo sería acercarme entonces en humildad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba orando al Padre? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Humildad, ¿verdad? Entonces, la forma también en cómo pedimos a Dios. Dios no necesita que lo regañemos, Dios no necesita que le levantemos la voz para exigirle algo y decirle que lo merezco. No, Él es Dios. Antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a estar diciendo. Entonces, ¿para qué hablar en un tono alto? ¿Para qué exigir? Mejor vamos a pedir en oración, pero con una actitud humilde. Amén. Es un acto de humildad y confianza en el que dejamos a un lado nuestra autosuficiencia y confiamos en que Él proveerá conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, porque entonces dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿verdad? Nos equivocamos una y otra vez. Entonces debo de creer que Él es el proveedor, que Él es mi Padre. Un hijo le pide al padre, ¿verdad? Y el padre, claro que va a conceder lo que el hijo le está pidiendo. Un ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es la historia de Ana. ¿Recuerdas la historia de Ana en el Antiguo Testamento? Ana pidió con fervor, cada vez que año con año visitaban Jerusalén para presentar ofrenda, para ir delante del Señor ahí en el tabernáculo. Ella tenía una petición y le decía constantemente, concédeme el tener un hijo. Concédeme el tener un hijo. Y esto lo hacía una y otra vez cada año. Bueno, oraba diario, ¿verdad? Pero tenía la oportunidad de hacer un largo viaje junto con su esposo y había por ahí creo que otra esposa, ¿verdad? Que le iba recriminando, tú no puedes tener hijos, tú eres lo peor, y la sobajaba a más no poder. Pero ella confió en el Señor. Y cada vez que iba, pedía con fervor, Señor, concédeme un hijo. Reconociendo su necesidad y su incapacidad para concebir por sí misma. Era estéril. Su esposo bien fecundo, ¿verdad? Pero ella era estéril. Y había una petición, ¿verdad?, en su corazón para que el Señor la escuchara. ¿Y qué tuvo que hacer? Pedir. Pero pidió con insistencia, no fue un año, fueron varios años. Su incapacidad de concebir por sí misma, pero un día, dice la palabra que Dios la escuchó. ¿Cuántos dicen amén? Dios la escuchó su oración y le concedió un hijo, al cual le puso por nombre, ¿cómo? Samuel. ¿Quién fue Samuel? ¿Quién fue Samuel? Alguien que Dios utilizó, precisamente en el servicio del templo.
Pero es interesante lo que también hizo esta mujer. No solamente le pidió un hijo, Dios en un momento le dijo: no te preocupes, he escuchado tu oración porque me has estado pidiendo. Y he escuchado tu oración y te voy a conceder un hijo. Pero esta mujer fue más allá todavía su fe. Porque dijo: si me concedes mi hijo después de que pase su tiempo de amamantarlo, de darle pecho, te lo voy a traer a tu templo y te lo voy a ofrecer para servicio. Tremendo, ¿verdad? Ella había sido escuchada por Dios. Se sintió la mujer más feliz del planeta cuando concibió un hijo. Y era tanto su amor por Dios, porque Dios la había escuchado, que le entregó a su propio hijo. Interesante historia. Pero bueno, nos quedamos con la parte de que ella pidió y Dios la escuchó. Pedir es reconocer nuestra necesidad de Dios. Tenemos una profunda necesidad de Dios. Así debería de ser. Cuando pedimos, confesamos que dependemos totalmente del Señor y que sin Él nada podemos hacer. Dice la palabra: porque separados de mí, nada pueden hacer. Aquí está la primera parte de entender cuando pedimos. Que todo proviene de Dios. Que Dios es el que puede suplir toda necesidad, pero Él es un Dios que escucha. ¿Pero a quién va a escuchar? A quien le pide. A quien le pide con fe, en oración, con humildad. Nada podemos hacer separados de Él, ¿verdad? Juan 15:5. La oración sincera es el punto de partida de toda relación con Dios. Es abrir el corazón a quien todo lo puede. Ojo, abrir nuestro corazón y abrir nuestra boca para pedir a aquel que todo lo puede. Otra vez, todo lo puede. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Qué piensan? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Sí, sí hay una cosa. Mentir. En Él es el sí y el amén. Tenemos un Dios bondadoso, un Dios que escucha, un Dios que se compadece de su pueblo. Dios responde conforme a su voluntad y su tiempo, mientras nosotros queremos que ya nos responda todo, y si no me respondió me olvido y mejor me aparto. No, debemos entender que esto de pedir no solamente es pido, recibo, no, va más allá. Humillarme, como esta mujer Ana, ¿verdad? Que se postraba delante, sus oraciones eran hechas a la puerta del tabernáculo, porque no era permitido que entraran, y menos una mujer, ¿sí? Y no estoy hablando de machismo, no estaba permitido, y esta mujer a las puertas del tabernáculo, es más, dejaba un charco ahí de lágrimas. Cada vez que iba, derramaba su corazón como agua delante del Señor. Hasta que un día, como lo dije, Dios la escuchó. Amén. No todo lo que pedimos recibimos de inmediato, pero sí recibimos lo que nos conviene según la sabiduría de Dios. No siempre vamos a recibir lo que nosotros queremos, pero Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas que nos da todo lo que necesitamos conforme a sus propósitos. Dice Juan 15:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo vuelvo a repetir. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza. ¿Tienes confianza en Dios? ¿Tenemos confianza en Dios o ya me cansé de esperar? Tenemos confianza que tenemos en Él, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad, Él. Estás orando tú ahí en la intimidad o en voz alta y de repente Dios dice: aquí hay un hijo buscándome. Para toda su creación o cierra sus oídos aparte de la creación y haz esto, mira. Escuchando tu oración. ¿Qué necesita mi hijo? Claro que le voy a
a escuchar a mi hijo y lo voy a ayudar. Pedir no es solo hablar y hablar y Señor, te pido y te pido. No es solamente hablar, sino confiar en que Dios escucha y actúa. Aquí me detengo tantito. Cuando oramos, debemos de creer que Dios nos escucha. ¿Quién dice amén a esto? Cuando tú cierras tus ojos e invocas el nombre del Señor, debemos de creer que Él nos escucha. Amén. Esto es la fe, ¿verdad? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de que Dios está escuchando, de lo que no se ve. ¿Cómo dice el pasaje completo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en futuro ya me vi de que Dios me va a escuchar. Entonces debemos saber y confiar que Dios nos está escuchando cuando nosotros estamos pidiéndole. Y también actúa con un amor perfecto. No solamente está escuchando, sino al mismo tiempo te va a cobijar bajo sus alas, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. ¿Sí? Dios escuchando la oración, pero al mismo tiempo cobijándote con sus alas, cubriéndote con sus alas y diciéndote, hijo, aquí estoy. Esto es hermoso, ¿verdad? Entonces nos conviene pedir, es lo que el Señor Jesús está enseñando. Pidan, al que pide, ¿qué dice? Regresando al pasaje, pedid y se os dará. Así de simple. Pide y se te va a dar, porque Dios es un Dios que escucha cada uno de sus hijos, perdón. Ok, avanzo al punto número 2. El siguiente nivel es busca. La acción que demuestra fe y perseverancia. Busca, la acción que demuestra fe y perseverancia. Dice Mateo 7:7, ahí una parte, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. ¿Qué pasa cuando pierdes las llaves de tu casa? ¿Qué haces? Comenzamos a buscarlo, ¿verdad? Sí, y te puedo asegurar que pasas largo tiempo buscando las llaves. ¿Hasta qué? Hasta que las encuentras, ¿verdad? Ay, resulta que las dejaste pegadas en el coche. O resulta que las dejaste en la chamarra que te pusiste ayer. O en el saco, ¿en dónde? O en la moto, ya echaron de cabeza al hermano. ¿Sí? Entonces esto es interesante. Jesús no está hablando de otras cosas difíciles. Él se está diciendo en una forma muy simple: pide y se te dará. Y ahora está diciendo: busca y hallaréis, lo vas a encontrar. Buscar implica moverse activamente hacia Dios. No solo es oración: Señor, perdí mis llaves, ayúdame a encontrarlas. Yo sé que me vas a revelar dónde están las... No. ¿Qué pide el Señor? Activa tu fe, muévete, comienza a buscarlas. No solo es oración, sino también acción. Es explorar, aprender, perseverar y participar en la obra de Dios, demostrando fe, pero sobre todo constancia. ¿Sí? ¿O mi hermano Marciano ya se cansó de orar, de los tiempos de oración? No, ¿verdad? ¿Qué lo mueve a mi hermano a estar lunes y jueves presente en este lugar orando? Esperando a los hermanos a ver quién llega. ¿Pero qué es lo que lo mueve? Su constancia, su amor a Dios, el estarlo buscando una y otra vez. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. No desfallezcamos en la oración. En todo tiempo debemos de estar orando. Dice la palabra, orar sin cesar. Y se fue César. No es cierto. Orar sin cesar, sin desfallecer. Todo el tiempo. No desfallezcamos, porque tarde o temprano, dice el Señor Jesús, vas a hallar. Vas a encontrar tu respuesta.
David buscó a Dios, aquí hay otro ejemplo, David buscó a Dios constantemente durante su juventud y hasta su reinado, ¿verdad? No solo oraba, sino que también actuaba con fe, enfrentando gigantes. Cuando era joven enfrentó al gigante y confiando en la guía divina. Dice primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Jehová, que me ha librado de la mano del león y de la mano del oso, Él me librará de la mano de este filisteo todo feo. Y le añado, ¿verdad? Aquel filisteo, el paladín gigante de no sé cuántos metros, creo que 3 metros, que estaba retando al ejército del Señor. Y viene David, ¿verdad? Porque le iba a llevar alimento a sus hermanos que estaban en la guerra. Pero David era un jovencito, pero dice aquí que él, cuando cuidaba las ovejas de su padre, pues muchas veces venían animales salvajes, ¿verdad? Él dice que venían leones, imagínate, leones. ¿Tú qué harías frente a un león? Si cuando salimos a evangelizar con un perrito que nos ladre, ya se nos acabó el mundo. Y él se enfrentaba a los leones, se enfrentaba a los osos y los mataba. Siendo un jovencito, por cuidar las ovejas de su padre, dijo él, pues ¿qué me va a hacer este hablador gigante? Vuelvo a citar esta palabra. Jehová me ha librado de la mano del león y de la mano del oso, y Él también me librará de la mano de ese filisteo. Esa es la fe activa. No se fue a una esquinita y se puso a orar, Señor, manda ángeles para que deshagan a este gigante. No. El Señor le dio sabiduría, lo fortaleció, o el Señor más bien, bueno, también ocupó lo que ya el joven David había entrenado por mucho tiempo. Él sabía usar ¿cómo se llama? La honda, ¿sí? Con el cual lanzaban piedras, ¿verdad? ¿No? Él donde ponía el ojo, ponía la piedra. Entonces se presentó delante del gigante. El gigante dijo, ¿y qué soy perro para que vengas a mí con piedras y palos? Pero algo que si lees con cuidado la escritura ahí en primer libro de Samuel 17, te vas a encontrar con que en el momento que David hace presencia en el campamento filisteo frente al paladín, él va corriendo, él no se detiene, él va caminando directamente a su objetivo, que era aquel gigante. Entonces estamos hablando de una fe activa, no una fe pasiva. Una fe pasiva, oro, pero no muevo un dedo. No, así no es. Fe activa, hasta que se presenta delante de él y le dice, ¿cómo le dijo? Tú vienes conmigo con Ajá. espada, tú vienes conmigo, a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Tira la piedra y cae el gigante. Y por si fuera poco, agarra la espada que apenas podía cargarla de aquel gigante y con su misma espada le cortó la cabeza al gigante. ¡Wow! Es una fe grande, es una fe que de verdad debemos imitar cada uno de nosotros. No desfallecer, es que el Señor no me escucha, ya llevo mucho tiempo orando, pidiéndole esto, ya vengo buscando, pero ya me cansé de buscar. No, insiste. ¿Sí? Cuando llegas a tu casa, debo decir borracho, no. Cuando llegas a tu casa tarde y se te olvidaron las llaves, ¿sí? Y ya prácticamente se durmió tu familia, o se acostó o se durmió, tocas así. Esposa, ábreme. No, ¿verdad? ¿Cómo toca, hermano? Casi tira la puerta, ¿verdad? Hasta todos los vecinos se dan cuenta que el hermano llegó tarde. ¿Sí? Y su esposa, ¿sí? Al principio va a escuchar que algo suena. Pero está insistiendo, buscando, ¿sí? Hasta que llega el momento que la desespera.
decía el Kiko, ¿verdad? Cállate, que me desesperas. ¿Sí? ¿Y qué creen que va a hacer la hermana? Con tal de que se calle, le va a abrir. Y el hermano habrá logrado su cometido. Sucede lo mismo con Dios. ¿Sí? Viene y toca, y le tocamos a la puerta, ¿verdad? Señor, vengo con insistencia porque esto que estoy atravesando es algo difícil. Señor, no me has escuchado, ya pasó un mes. Bueno, no recriminándole, pero sigues insistiendo hasta que por tu persistencia el Señor dice, ya es momento de escuchar a mi hijo. Creo que ha aprendido algo, ahora sí le voy a ayudar. Y uno halla, ¿verdad? Buscar y hallar. Buscar es ir más allá de solo pedir. Mientras que pedir es oración, buscar es acción. Implica moverse, como hemos dicho, implica actuar con fe, que tu fe sea activa. Por ejemplo, podría decir, yo tengo una necesidad, y porque tengo esta necesidad, voy a venir los lunes a la oración, porque tengo una necesidad, y porque quiero y estoy escuchando que necesito ser insistente. Por supuesto que Dios va a escuchar. Amén. Mateo 6:33 nuevamente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscar no es rendirse, es seguir confiando cuando parece que el cielo guarda silencio. Muchas veces cuando estamos orando por mucho o largo tiempo, pareciera que el cielo guarda silencio. ¿Será? Veíamos en el primer punto que el Señor Jesús escucha. Dios escucha. Atentos están los oídos del Señor al clamor de sus hijos. ¿No dice así el Salmo? Atentos están sus ojos, atentos están sus oídos para escuchar el clamor de sus hijos. Entonces, debemos de buscarlo en todo momento. El que busca con sinceridad, halla la verdad. Dios se revela a los que lo buscan, pero ¿quiénes? ¿Los que le buscan nada más por buscarle? Dice la palabra, los que le buscan de veras, que insistentemente están buscando al Señor con todo su corazón. Dios se revela a los que le buscan de todo corazón, no por curiosidad, sino con hambre espiritual. Señor, estoy aquí en este momento, en este domingo, porque tengo una gran necesidad, pero no es solamente una necesidad personal, sino es una necesidad espiritual. Yo le decía al Señor cuando venía en la mañana, Señor, ¿cuánto te amo? Señor, me encanta ir a la iglesia, me gusta ir y predicar y enseñar. Me encanta, Señor, no me quites esto. Porque hay un gran deseo en mi corazón de estar cerca de Dios. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Decirle, estoy aquí, Señor, porque te amo, porque me gusta escuchar tu palabra, porque me gusta servir en un ministerio. ¿Por qué? Porque te amo. Amén. El que busca con sinceridad halla la verdad, ¿verdad? Dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Y me buscaréis, dice el Señor, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo cambio. Me buscas, si me buscas, me vas a hallar, dice el Señor, porque me buscas de todo tu corazón. Es muy diferente buscar al Señor por querer conseguir algo. Pero dice este pasaje, dice el Señor, porque tú me estás buscando, porque tú me estás pidiendo y estoy viendo la intención de tu corazón, entonces yo te escucho. Amén. Y hermosa es la palabra, ¿verdad? Buscar es caminar con fe hasta que el rostro de Dios se haga visible en medio de la prueba. Vamos a hacer un ejercicio para entender mejor esto. ¿Sí? Voy a tomar una silla. Si yo le digo al Señor, Señor, yo quiero estar en esa silla, por favor, te pido que me lleves a aquel lugar.
diciendo, Señor, yo creo en ti, ayuno, oro, vengo a las veladas y hago eso, llévame allá, por favor, pero sigo aquí. Esa es una fe nuestra, podríamos decir, pasiva. Tengo mucha fe en Dios, creo que Dios existe, que Dios me formó. ¿Qué tengo que hacer? Tan simple es pararse y ya llegué. Y esa es la fe. ¿Sí? La fe es tan sencillo de entender que de verdad debemos tener una fe activa. No debemos caer en el conformismo y en la pasividad. Si se nos está invitando a un tiempo de oración, vaya. Dios es fiel a su palabra. Amén. Busca primeramente mi reino, mis cosas, mi justicia, mi amor, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero la fe es activa. Amén. Avanzo al tercer punto y último. En este siguiente nivel, ¿qué es? Halla. Bueno, llama, vas a hallar. La recompensa de la fe y la persistencia. Ya vimos que pides primero, ¿verdad? Pero después pides con insistencia. Pero ahora viene la recompensa, o sea, la respuesta de las dos primeras cosas que vas a estar haciendo. La recompensa de la fe y la persistencia. Dice ahí Mateo 7:8, y al que llama, se le abrirá. Hallar es experimentar la respuesta de Dios. Es hermoso cuando Dios responde. Es la confirmación de que nuestra fe, nuestra perseverancia y obediencia tienen frutos. Por fin Dios me escucha y comienza a ver frutos. Y a veces sin darme cuenta, Dios estuvo trabajando en mi corazón. Y Dios me fortaleció. Y Dios me capacitó. Para que cuando llegue la respuesta de Dios estés enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. Es la confirmación de que nuestra fe, perseverancia y obediencia tienen frutos. Implica entonces presentarse al Señor ya no con clamor, ya no con insistencia, sino ahora con gratitud. Con una gratitud grande de que el Señor ha escuchado. Con comprensión y la capacidad de reconocer que es Dios quien te ha guiado hasta ese momento de tu vida. Otro ejemplo que podemos tener de esto, Lucas capítulo 8, versículos 44 al 46. Evangelio de Lucas 8, 44 al 46. Dice y habla de la mujer de flujo, ¿verdad? Dice, ella había padecido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, y vino detrás de él, o sea de Jesús, y tocó el borde de su vestido. Hace rato cantábamos esto, ¿verdad? No hay coincidencias, hermano, yo no me puse de acuerdo con el hermano, Si tan solo tocar el borde de tu manto. Y vino detrás de él y tocó el borde de su vestido. Y al instante se detuvo su flujo de sangre. Esta mujer insistió. No fue fácil. Déjame decirte que no fue fácil para la mujer. Una mujer que por mucho tiempo había gastado todo su dinero en médicos y ninguno pudo ayudarla. Que por mucho tiempo tuvo que estar lejos de la gente, porque en el antiguo tiempo era considerada una mujer inmunda por causa de la impureza que tenía que ver por el flujo o derrame de sangre, podía traer muchas enfermedades. Entonces debía mantenerse lejos, ¿verdad? Sí, y pues cubrirse a como fuera lugar. Pero ella escuchó de Jesús, comenzó a clamar, comenzó a decir, si tan solamente me pudiera acercar a Jesús y pudiera tan solamente tocar
el hilito que cuelga de su vestido, si tan solamente tocar esa puntita de ese hilito, sería sana. No fue fácil, llegó el momento, el gran momento que se enteró que Jesús iba a pasar por cierto lugar y la mujer dijo, ahora es cuando. La gente la conocía. Corrió el riesgo de ser apedreada y muerta por presentarse en una forma inmunda entre la multitud. Llega delante del Señor y hay una multitud, dice la palabra, que apretujaban al Señor Jesús. No sé si has ido a una hora pico al metro. ¿Sí? Ya ni siquiera caminas, ya nomás te pones así, te cargan y te mueven. Así sucedió en ese momento con el Señor Jesús. Va toda la gente, ¿verdad? Los discípulos ahí custodiando al Señor para que no lo apretaran tanto. Y esta mujer no sé cómo le hizo, pero llegó. Insistió. Su fe fue activa. Y una vez que llegó sin decir una sola palabra, dijo, si tan solamente tocare el borde del manto del Señor Jesús, sería sana. En ese momento la toca, ¿verdad? Y van todos ahí en el alboroto, grito, y el Señor Jesús se detiene. Esto me impresiona en la palabra de Dios. En medio de todo el tumulto, de todo el relajo, en un montón de gente, el Señor Jesús dice, guarden silencio, esperen. Los discípulos sacados de onda, ¿qué pasó? Alguien me tocó. Ay, Señor Jesús, te vienen apretando y dices que alguien te tocó. Dice, poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Comienza a preguntar, ¿verdad? ¿Quién me tocó? Al verse evidenciada, la mujer se levanta y dice, yo. Hermosa historia, ¿no? ¿No es esto hermoso? Porque en el momento que tocó el borde del Señor Jesús, salió poder del Señor Jesucristo y esta mujer fue sana. Y ahora Jesús, déjame decirte que Él sabía perfectamente que tenía esa cita divina con aquella mujer. Ya lo sabía desde antes. Y sabía perfectamente quién le había tocado. Entonces hay una pregunta aquí, ¿por qué le dice a la multitud, quién me ha tocado? Porque Jesús quería que aquella mujer pudiera dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Aquí hay algo muy interesante que aprender. Cuando el Señor Jesús escuche tu oración, no te quedes callado, no te quedes callada. Háblalo a las multitudes, háblalo a los que te rodean y da testimonio de que el Señor Jesús te ha ayudado, que te ha escuchado y que ha sido hecho un milagro en tu vida. Amén. Hallamos cuando perseveramos sin desmayar. El llamado es el acto final de insistencia y confianza. Es tocar la puerta de la fe con la certeza de que Dios está atrás de la puerta y en cualquier momento te va a abrir. Qué hermoso se oye esto, ¿verdad? Le tocas la puerta al Señor y no te va a decir, no te conozco. No, te va a decir, te va a abrir la puerta y te va a decir, ¿qué necesitas? O más bien, ya te escuché, hijo. Aquí está tu respuesta. Cada golpe en la puerta del cielo, a través de la oración, es un acto de esperanza que Dios escucha con agrado. Cada sonido de la puerta en tu oración, aunque Dios no te abra, dice aquí, es un acto de esperanza que Dios escucha con agrado. Mi hijo me está buscando, lo escucho que está insistiendo, pero no es el tiempo. Hermoso. Cuando pidamos, creamos que Dios está escuchando la oración, por mínima que sea, o por grande que sea, o por difícil que sea, Dios escucha la oración de sus hijos. Amén. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando Dios te abre una puerta, esa puerta, ¿qué crees? Ya no se cierra. Porque detrás, ¿quién está? El Todopoderoso. El resultado de pedir, buscar y llamar es hallar la respuesta divina.
una puerta abierta al propósito eterno de Dios. Dios habrá trabajado mucho en tu carácter, en tu persona, detrás de toda esa insistencia. Pero si eres una persona que no insiste, que no busca, créeme que no te va a interesar. ¿Para qué? Tengo mejores cosas que hacer, puedes pensar. Pero cuando entiendes esto, ¿sí? Entonces agradas a nuestro buen Dios. Amén. Última cita que ocupo, Apocalipsis 3:8. Pasaje muy conocido. El Señor Jesús dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Otra vez, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La estaba confundiendo con Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Bueno, él invierte los papeles en ese pasaje. Él está en la puerta de nuestro corazón, ahora tocando de allá hacia acá. Pero en este pasaje es de aquí para allá. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, pero dice una puerta cerrada, no, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando hallamos esta puerta, comprendemos que Dios siempre tuvo preparado el mejor camino para nosotros. ¿Sí? Cuando tu respuesta sea, cuando tu oración sea contestada, en ese momento podemos darnos cuenta que desde la primer palabra que oraste, el Señor la escuchó. Así le pasó a alguien en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿A quién fue? Que le dijo el Señor, más bien no el Señor, que le dijo el ángel: tu oración ha sido escuchada desde el primer momento. Desde que tú oraste por primera vez, el Señor escuchó tu plegaria. Hermanos, entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Que tienes o tenemos una gran herramienta que Dios ha puesto en sus preciosas manos, que es la oración, que es la fe, que es el servicio a nuestro buen Dios. Amén. Dile a la persona que está al lado de ti: busca, pide, halla, pero busca con fe. Párate. Muévete. Ok, conclusión: pedir, buscar y hallar son 3 etapas de una misma experiencia espiritual. La comunión constante con Dios. Todas estas 3 cosas te llevan precisamente a una comunión constante con Dios, un permanecer con el Señor Jesús. Jesús nos enseña que quien ora con fe, actúa con perseverancia y confía en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Nunca queda sin respuesta tu oración. Quizá no siempre recibamos lo que queramos o lo que queremos, pero siempre hallamos lo que necesitamos. La clave está en mantener una relación viva, confiada y persistente con nuestro Padre Celestial, que ama en bendecir a sus hijos. Grábate esto: Dios te ama. Y porque te ama y nos ama, está dispuesto a escuchar tu oración. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pide